Te garantizo que en este episodio vas a ver algunas cosas que seguramente no conocías. Para los chicos de mi generación, los videojuegos fueron y en algunos casos siguen siendo un pilar fundamental en nuestras vidas, no solo como un elemento de entretenimiento, sino también como parte de la propia cultura de nuestra época. A través de los videojuegos en sus múltiples formas, nos chocamos de frente contra la frustración y aprendimos a levantarnos una y mil veces, siempre en busca de la superación. Hemos disfrutado los videojuegos de punta a punta. Sin embargo, ese mundo está plagado de rincones prácticamente inexplorados y datos ocultos increíbles. Hoy, en las retroaventuras, rarezas y curiosidades del mundo de los videojuegos. Empecemos. Este video está patrocinado por GVG Mall. GVG Mall es una tienda de software y sistemas operativos 100% confiable que ofrece los mejores precios y una amplia variedad de opciones para tu computadora portátil o de escritorio. Lo mejor de todo son los precios, realmente muy convenientes teniendo en cuenta que se trata de licencias oficiales. Actualmente y celebrando el comienzo de año, están ofreciendo promociones especiales en sistemas operativos como esta de Windows 11 Pro y además usando mi código GGTR vas a recibir un descuento adicional. Si en tu caso preferís el Windows 10, también podés aprovechar la oportunidad y comprarlo por un precio muy interesante. Podés usar mi código personal y de esta forma acceder a un precio final insuperable. Lo mejor de todo es que además comprando Windows 10 podés actualizarlo al 11 gratuitamente. Una opción genial si estás armando una nueva computadora o si buscas actualizar la que ya tenías. ¿Por qué son tan buenos los precios? Porque se trata de licencias para fabricantes que GVG Mall pone a disposición del público general. En la descripción de este video vas a encontrar todos los links directos y mi código promocional para acceder a todos estos super descuentos. Gracias GVG Mall por patrocinar este video. A finales de los años 90 y comienzos del 2000, Internet se volvía cada vez más popular. El valor de un abono para poder conectarte a la red de redes comenzaba a ser algo que muchas personas se podían permitir y de esa manera acceder a la posibilidad de navegar la web, entrar a sus páginas favoritas y lógicamente enviar y recibir correos electrónicos. El Game Boy de Nintendo, desde su nacimiento en 1989, supo tener un amplio catálogo de juegos de todos los géneros posibles y también una buena cantidad de periféricos. Algunos oficiales y otros no tanto. La consola portátil de Nintendo tuvo su propia cámara, su impresora e incluso este curioso artículo, el Shark MX, un cartucho que te daba la posibilidad de conectarle un cable de teléfono de línea y de esa forma acceder a un servidor y enviar o recibir emails. Now you can email your friends anywhere in the world using your Game Boy Advance or Game Boy Color. Yes, it's true. WorldPort is an amazing all-in-one email solution that lets you send and receive emails using your handheld. It's easy to use too. It simply plugs into your Game Boy Advance or Color like a regular game cartridge. When you're ready to send your message, just connect WorldPort to any telephone socket using the cable provided. WorldPort fue el nombre con el que se comercializó en el Reino Unido y GameShark fue quien lo puso a la venta en América bajo el nombre Sharks MX. Lógicamente el sistema fue dado de baja y la empresa ya no ofrece soporte, pero al menos la agenda sigue funcionando y el cartucho es un artículo hiper coleccionable. Game Gear, la consola portátil a todo color, también convertible en tele. Game Gear, tu mejor compañía. Posiblemente inspirados por el TV Turner que Sega puso a la venta para la Game Gear, que permitía sintonizar canales de televisión en su consola portátil, la empresa Viju lanzó al mercado un producto sin licencia pero compatible con el Game Boy de Nintendo, el Game Tunes, un periférico que ofrecía la posibilidad de escuchar la radio y además, nada más, eso, escuchar la radio mientras jugabas, tampoco. Básicamente transformaba tu Game Boy de $80 en una simple radio FM, pero usándote las 4 pilas AA, cuando todos sabemos que una radio portátil se podía comprar por $15 y solo requería de 2 pilas. Este Game Tunes fue un fracaso rotundo y la verdad es que no me sorprende en lo más mínimo. Sega fue una empresa que siempre tuvo su mirada puesta en el futuro, a veces un futuro demasiado lejano como para que sus proyectos tuvieran éxito. En 1988 se puso a la venta la Mega Drive, una consola de videojuegos de 16 bits muy superior técnicamente a su predecesora, la Mark III o Master System, pero que además estaba diseñada para ir aún más allá. Los que tuvimos una Mega Drive nos preguntamos para qué servía esa ficha DB9 que decía EXT, la abreviatura de External. A comienzos de los años 90,
90, Sega creó la Meganet, un servicio de red que funcionó en Japón al cual podías suscribirte por unos 800 yens mensuales. Para poder acceder al servicio necesitabas tener este periférico, el Mega Modem. También podías comprar el cartucho Sega Game Toyokan, ponerlo en la consola, conectarte a la Meganet y de esa forma acceder a la Sega Game Library y descargar juegos. Con esta red privada incluso tenías la posibilidad de gestionar tu seguro de vida utilizando el Zumisei Hontanmatsu, un seguro personal común y corriente, pero administrable desde la Mega Drive. Además de eso, podías utilizar el Mega Answer y de esa forma operar en tu cuenta bancaria y realizar tareas de finanzas como consultas y transferencias de dinero. Solo funcionaba con 2 entidades bancarias japonesas, pero era súper adelantado a su época. Gracias a las gestiones de Tectoy, la empresa licenciataria de Sega en Brasil, la Meganet también estuvo disponible en el país sudamericano a mediados de los 90. De hecho, en este caso, con tu consola podías incluso enviar mensajes tipo correo electrónico. Eso no es todo. Los que nos criamos con este tipo de consolas siempre estuvimos limitados por la cantidad de cartuchos que podíamos comprar, aunque también estaba la posibilidad de alquilarlos en algún videoclub. Sin embargo, a mediados de la década del 90 apareció una opción revolucionaria, el Sega Channel. Welcome to the newest thing on television, Sega Channel. It's available now and your cable company has it. It's the first interactive network providing video games on demand 24 hours a day. Un servicio oficial de Sega proporcionado por distintas compañías de televisión por cable. En Sudamérica solo estuvo disponible en Chile y en Argentina, donde era provisto por el cable operador Cablevisión. Sega Channel te permitía acceder las 24 horas del día a juegos completos, trucos, demos e incluso información de los próximos lanzamientos. El cable, pero no lo miras, lo juegas. Conecta tu Sega Genesis a 25 juegos mensuales. Sonic & Knuckles, Earthworm Jim 2, Super Street Fighter 2, Mortal Kombat 3, Olympic Games 96. Tendrás trucos y claves, nuevos juegos antes de que salgan al mercado y toda la locura de Sega Channel. Para utilizar este sistema necesitabas tener una Sega Genesis o Mega Drive, estar abonado a un servicio de televisión por cable, pagar los $15 extras por el Sega Channel, otros $8 de instalación, $50 más de depósito y finalmente $100 más por el valor del cartucho modem. Un presupuesto casi prohibitivo para la mayoría, teniendo en cuenta que por 10, 15 o $20 podías comprar juegos clónicos en casi cualquier tienda especializada. Sin embargo, si optabas por contratar el servicio, solo tenías que poner el cartucho, conectar el cable coaxil, prender la consola y ya estabas listo para empuñar tu joystick y explorar el catálogo recorriendo el menú. Una vez que elegías el juego deseado, el sistema descargaba el título en cuestión al cartucho tipo adapter, proceso que demoraba entre 2 y 4 minutos aproximadamente. Sega Channel en Estados Unidos ofrecía 50 juegos y en Chile y Argentina la oferta de títulos se limitaba tan solo a 25. Sin embargo, lo interesante es que el catálogo se iba renovando periódicamente. Sacaban algunos, metían otros tantos y de esa forma mantenían el interés del público. I want Earthworm Jim 2. I want Road Rash 3. I want Comic Zone. I want Primal Rage. Hey, what you want is Sega Channel, the only gift that lets you play up to 50 video games a month as often as you want, while your parents pay less than 50 cents a day. Ask for Sega Channel, and if they say yes, you say... Thank you, Mother. Este sistema estuvo activo primero en Japón y en Estados Unidos a partir de 1994 y con el correr del tiempo también llegó a Canadá, Alemania, Noruega, Inglaterra, entre otros tantos, y finalmente aterrizó en Argentina en 1996. Sega Channel estuvo disponible hasta el año 1998, tiempo en el cual las miradas de los videojugadores ya se estaban desviando a las consolas más avanzadas como la PlayStation 1, la Sega Saturn o incluso la Nintendo 64. En Occidente fuimos muchos los que jugamos con las consolas de 8 bits de Nintendo o sus clones. En esas maravillosas máquinas disfrutamos los grandes éxitos que nacieron en Japón y un tiempo después fueron desembarcando en nuestra región. Sin embargo, hubo varias cosas que se quedaron como productos o servicios exclusivos del mercado nipón. Por ejemplo, los anteojos 3D que permitían ver ciertos juegos en 3 dimensiones. El Family Basic era otra cosa muy particular, un cartucho junto con un teclado y su libro de instrucciones que te permitían ejecutar y escribir programas y guardarlos en cassettes con la Data Recorder, al mejor estilo Commodore 64. キーを叩いてファミリーコンピュータと新しいコミュニケーション
Aunque posiblemente el adelanto más revolucionario de Nintendo por aquellos años fue el Family Computer Network System. Era básicamente un módem que le podías poner a la consola. Sí, escuchaste bien, un módem en el Family. Permitía la conexión a través de la línea telefónica a un servicio de Nintendo que proporcionaba datos, noticias empresariales, trucos y secretos para los juegos y hasta el pronóstico del clima. Lo más interesante es que también te daba la posibilidad de descargar algunos juegos y programas. Todo esto en el año 1988. Una maravilla. La Commodore 64 es una de las home computers más populares de la historia de la humanidad. Se puso a la venta en agosto de 1982 y desde su lanzamiento el público la fue adoptando lentamente hasta que a mediados y finales de los 80 se terminó de consagrar como uno de los sistemas más vendidos e icónicos de su generación. This is a Commodore home computer system. With it, you can learn music, take care of your household accounts, get into telecommunications, and entertain your family. But it all starts with the Commodore 64 or VIC-20. A simple vista parecía un simple teclado, pero en su interior escondía toda su capacidad de cómputo. El usuario podía comprar un monitor dedicado o simplemente conectarla al televisor de su hogar. Para jugar se podía utilizar un joystick con conector DB9 como el del Atari 2600 y para cargar los programas había varias opciones. Largely the ones that you buy come in three forms. First kind of form is in a ROM pack. This came, for example, Seawolf. Inside the package is a tiny little ROM pack containing extra memory inside the computer. We plug this in the back, and when we do, the computer becomes a new and different kind of machine. Al menos en mi región, los programas en formato cartucho eran los menos populares. Lo que sí se volvió muy habitual fue grabar, copiar y cargar los juegos en los clásicos cassettes de audio utilizando el dataset. Una tercera forma de nutrir nuestra máquina con un software era adquirir la nada económica disquetera de 5 1/4 y escribir el mítico comando load para que sucediera la magia. Obviamente también podíamos hipotecar nuestra propia existencia copiando a mano, carácter por carácter, un código de programación desde una revista. Las dos grandes curiosidades del caso se dieron a mediados de los años 80. En 1986, la empresa Interdisc, sociedad anónima, fabricó y distribuyó un compilado musical titulado Refrescos Musicales, en el cual se incluyeron éxitos de grupos y solistas argentinos como Andrés Calamaro, Alejandro Lerner, Los Twists, Los Abuelos de la Nada, Suéter, Metrópoli y Viudas e Hijas del Rock and Roll. Como último track de ambos lados del disco, se podían encontrar una pista que decía ser un programa para Commodore 64. Del lado A estaba Lollipop el Gusanito y del lado B el Tragamonedas de Ali. Para poder jugar a esto, teníamos que grabar el audio del vinilo en un típico cassette de audio y posteriormente cargarlo utilizando el dataset. Quienes supieron disfrutar de la buena música en Argentina a mediados de esa misma década recordarán la emisora Láser FM 102, frecuencia por la cual se transmitieron videojuegos. Sí, tal y como lo escuchaste, entre diciembre de 1985 y julio del año siguiente, en el horario marginal de los jueves a las 6:40 de la mañana, la Radio Láser junto a la revista K64 programaron la transmisión de las señales de audio necesarias para que los radioescuchas pudieran grabarlas en sus cassettes y de esa forma posteriormente cargar los juegos en sus máquinas. Y hoy, Láser 102 te brinda programas especialmente seleccionados para que solo valiéndote de un grabador a cassette y tu radio puedas disponer de ellos sin necesidad de teclearlos o adquirirlos ya grabados. Este mes, Transmisión Láser estará dedicado exclusivamente a la Commodore 64. De esa forma, y aunque parezca una locura total, un buen grupo de personas logró obtener videojuegos de forma gratuita a través de la radio. Algo verdaderamente increíble. El audio que escucharon fue recuperado por el guionista y docente Guillermo Crespi y pertenece al episodio 32 de Modo Historia, un podcast sobre la historia de los videojuegos que recomiendo profundamente y que yo personalmente escucho siempre. Pueden seguirlos en su canal de YouTube o buscar Modo Historia en las principales plataformas de podcast. A fines de ser rigurosos con la historia, es importante aclarar que estas dos cuestiones no fueron exclusivas de Argentina. Hubo una revista española que también hizo lo suyo. Micro hobby semanal para meterte en tu micro y sacarle secretos. Para meterle aplicaciones y sacarle soluciones. Para meterle tus dudas
y sacarle jugo. Microhobby semanal. En su edición número 37, publicada en 1985, la revista española Microhobby incluyó un flexidisc, algo así como un disco de vinilo pero flexible, que en su surco del lado A contenía la información necesaria para cargar el juego Wargames y del lado B una demo del Hyper Sports, ambos para la ZX Spectrum de Sinclair, y de esta forma se sumaba a la lista de publicaciones editoriales y discográficas que se atrevieron a difundir y publicar programas en formato vinilo rígido o flexidisc. La llegada del Game Boy Advance de Nintendo a mediados del año 2001 fue toda una revolución. La nueva máquina conservaba la compatibilidad con los antiguos cartuchos, pero rompía con algunos patrones. Por un lado, la consola ya no tenía el formato vertical clásico. Ahora la famosa cruceta y los botones estaban posicionados en los laterales de la pantalla, que también había sido rediseñada. Ya no era más cuadrada, sino que adoptó la proporción tipo landscape, panorámica o apaisada. Los colores en pantalla y su super nutrido catálogo, heredado en parte de sus antecesoras, la transformaron en una de las consolas portátiles más tentadoras de su época. Esta pequeña máquina tiene 32 bits de CPU, así que tiene el poder de procesar igual al de algunas consolas, y no solo eso, sino que para los que juegan Game Boy, en este momento, este tiene una pantalla un 50% más grande y muestra más de 32.000 colores simultáneamente. Nintendo por aquel entonces no tenía rivales en este segmento de mercado y las ventas llegaron incluso a superar las expectativas de los directores de la empresa. En febrero del 2003, Nintendo puso a la venta otra nueva versión. Su cómodo diseño plegable, su estética innovadora, su luz incorporada y su batería recargable de larga duración hacen de Game Boy Advance SP algo único. Además de las variantes de colores, las ediciones especiales y los nuevos juegos, también se pusieron a la venta unos cartuchos muy particulares. Particulares porque no eran juegos, sino capítulos de series animadas de televisión. Now Game Boy Advance plays more than games. It's got TV shows too. With GBA Video, the shows are right in the cartridges. One video pack holds multiple episodes with full color and sound. Poder disfrutar de los capítulos de tus series favoritas en tu consola de videojuegos era algo totalmente inédito y se volvió posible gracias a los cartuchos de 32 y 64 megas. Se publicaron episodios de Pokémon, Bob Esponja, la serie animada de las Tortugas Ninja del 2003, Jimmy Neutron e incluso colecciones de Cartoon Network con capítulos de Johnny Bravo, el laboratorio de Dexter e incluso Coraje el perro cobarde. Desde luego que la calidad de imagen era apenas aceptable y estaba repleta de artifacts y errores digitales debido a su enorme compresión. Sin embargo, la propuesta no se puede negar que era muy atractiva. Jugar de a dos utilizando una consola Sega Genesis o Mega Drive era algo bastante simple si el título en cuestión lo permitía. Bastaba con seleccionar la opción en pantalla y que cada participante tomara el joystick correspondiente. Sin embargo, hubo una empresa que llevó las cosas a otro nivel. En 1994, Accolade distribuyó un juego desarrollado por Tecnopop titulado Zero Tolerance, uno de los pocos títulos del género First Person Shooter que integraron el catálogo de las consolas de 16 bits de Sega. Además de los distintos personajes y escenarios, los desarrolladores del Zero Tolerance se encargaron de dotar al juego con una característica muy particular. En una primera instancia, parece ser exclusivamente para ser disfrutado en plena soledad. Sin embargo, dentro de sus opciones ofrece la posibilidad de seleccionar el modo 2 jugadores. Quienes compraron el juego original en su momento, recibieron un cupón con el cual podían solicitar un cable especial desarrollado por Tecnopop que daba la posibilidad de interconectar dos consolas y jugar en simultáneo, para lo cual había que tener dos televisores, dos consolas y dos copias del juego. Es cierto, los requerimientos eran bastante pretenciosos, pero esta interconexión hacía posible algo genial. Los dos participantes disfrutaban la misma partida en modo cooperativo, pero visualizando su propio televisor sin necesidad de recurrir a pantallas divididas. Nada de achicar o reducir la imagen, los gráficos en su máxima expresión, muy al estilo de lo que hacíamos por aquellos años
años los que nos juntábamos a jugar con nuestras computadoras interconectadas en eso que se llamaba LAN Parties. En mi caso particular, no tengo el juego original y tampoco el cable, por lo tanto utilicé un cartucho clónico y otro tipo Everdrive corriendo una imagen del juego. El cable lo armé siguiendo el diagrama que la misma empresa Tecnopop publicó en una página web conmemorativa y el resultado es básicamente el mismo. Si bien el Zero Tolerance no es un juego muy popular que digamos, hay que reconocer que brilla por su apuesta gráfica y de jugabilidad, y con esta característica técnica termina de consagrarse como un título tan genial como ambicioso. La aparición del Family Computer en Japón en 1983 y la NES de Nintendo en Occidente en 1985 marcaron todo un hito en la historia. Si bien su despegue en un primer momento fue lento, con el paso de los meses el sistema fue ganando popularidad a lo largo y ancho del planeta Tierra. No importaba si tenías la máquina original de Nintendo o si a tus manos había llegado alguno de los tantos clones que circulaban por ahí. Lo que sí era muy probable es que alguna vez hayas disfrutado de uno de los periféricos más célebres y aclamados por los usuarios de la consola, la Zapper, la pistola de luz con la que se podía jugar a títulos como el Hug and Sally, el Wild Gunman y el inolvidable Duck Hunt. Este último, también conocido por nuestras madres como el juego de dispararle a los patos, escondía un pequeño secreto. En realidad, tan secreto no era porque venía detallado en el manual, pero para los que nos criamos jugando el Family Game y los cartuchos clónicos que llegaban desde el lejano Taiwán, los manuales eran inexistentes y toda su información adicional transitaba de boca en boca o a lo sumo en las revistas. Lo que nunca supimos por aquel entonces es que el Duck Hunt se podía jugar de a dos, no con dos pistolas de luz a la vez, sino que mientras el jugador principal apuntaba y disparaba para cazar a los patos, con el joypad número 1, otro jugador podía controlar a los patos e intentar esquivar los disparos. Un detalle muy curioso que pudo haber prevenido o tal vez potenciado las peleas entre hermanos que compartían la única consola que había en la casa. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios si conocías alguna de todas estas rarezas y sobre qué otros temas te gustaría que hablemos en próximos episodios. Dale like a este video, compartilo con tus amigos, suscríbete al canal, hacete socio del club Las Retroaventuras y nos vemos la próxima.